Estás escuchando One Way, reflexiones y respuestas sobre la Biblia, la fe y la vida misma. A continuación, el pastor Natán Elí Velázquez. Qué bueno estar otra vez con ustedes, queridos amigos y amigas, aquí en One Way, estudiando la Biblia juntos, reconociendo que el único camino a la vida abundante es a través de Jesucristo. Él es la verdad, el camino y la vida. Es el único que puede darnos la mejor manera de experimentar el verdadero gozo, la plenitud y la vida como Él dijo que vino a darla, una vida en abundancia. Y eso es el secreto que el Señor vino a revelar. El hombre por sí solo no puede lograr su estabilidad. El hombre por sí solo nunca podrá alcanzar su máximo potencial. Inclusive cuando hoy en día tanta gente anda hablando de autosuperación y de poder crecer con el poder de tu yo y de tu esfuerzo, eso es contrario a lo que la Biblia nos enseña. Necesitamos estar en paz con Dios para poder tener paz con el resto de los demás que están a nuestro alrededor. El tema de hoy es un tema sumamente común, porque todos nosotros en algún momento hemos hecho algo indebido, hemos ofendido, en fin, hemos cometido un error contra otra persona o alguien ha tenido esas actitudes para con nosotros. Y entonces es necesario enfrentarnos ante una de las decisiones más difíciles que tenemos que vivir, y es decidir perdonar. Yo no sé, querido amigo que estás allí escuchándome, si ya has experimentado la tarea ardua de tener que perdonar a un ofensor, o aún más, haber experimentado el reto de tener que ir y pedir perdón cuando tú eres quien ha cometido una falta. Pero el tema del perdón es sumamente complejo porque muchos de nosotros sencillamente tenemos demasiado orgullo, demasiada fuerza de carácter que refleja a nuestra humanidad y nos hace difícil o pedir perdón o, aún peor, concederlo. El Señor Jesús, cuando vino aquí a la tierra, vino a enseñarnos a vivir de la mejor forma. Acabo de decirlo en la introducción. Necesitamos nosotros entonces hacer caso y creer que su consejo es por nuestro bienestar. Y déjame de una manera sencilla declarar inmediatamente que el perdón, cuando tú tienes que concederlo, es el paso más digno e importante y valioso que un ser humano puede dar. Nunca serás tan parecido a la esencia de Dios como cuando perdonas. Porque Dios es amor y es un Dios de misericordia y es un Dios de perdón. Él nos permite relacionarnos. Él nos permite reconciliarnos con su propio ser gracias al perdón que nos ha concedido por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Cada uno de nosotros ha vivido experiencias difíciles y eso no tiene discusión. Pudiéramos invertir mucho más tiempo del que tenemos tratando de calificarlas y poder dibujar cuál es la peor circunstancia que quizás, no sé, te hace pensar que es imposible perdonar. ¿Cuál es la peor ofensa que puedes recibir, la peor traición, el peor engaño o sencillamente el ataque, el dolor que has sufrido? Es uno de los aspectos que cuando te pones y te dedicas a pensar en el mal recibido, es imposible que tu corazón se abra a la posibilidad del perdón, porque sencillamente te sientes muy dolido en el momento. Así que el perdón, antes que todo, tienes que reconocer y entender que es una decisión. No se trata de un sentimiento. Algunas personas dicen todavía no estoy listo para perdonar. Y con eso lo que quieren significar es que están buscando su paz mental o una estabilidad mental o emocional que les lleve a sentir que ya pueden conceder el perdón. Pero el perdón es una decisión, no es una emoción. Cuando tú decides perdonar, tus emociones poco a poco irán siguiendo y obedeciendo esa decisión. Las emociones requieren más tiempo para sanar. Pero tomar la decisión inicia el proceso de la restauración, de la sanidad, de la pureza emocional, espiritual y mental. Porque la falta de perdón en el corazón de un ser humano lo que causa es contaminación.
En primera de Juan 3:15 encontramos una declaración que nos dice: todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino podrá entrar en el reino de los cielos. Desde muy temprano Dios calificó que el matar, cometer un homicidio era malo. Jesús vino y dijo: yo les vengo a enseñar que no solo se trata de eso, sino que ni siquiera puedes insultar a tu hermano, o ofenderlo o tratarlo con desdén o desprecio, porque ya eres culpable de homicidio. Nos lo enseñó cuando en el Sermón del Monte hizo una aclaración acerca del tema. El odio solamente te califica a ti de impuro, te perjudica a ti principalmente porque te quita la paz. ¿Cuántas veces hay alguien que está enteramente amargado y odia con profundidad de sentimiento a otra persona, y esa otra persona que debería ser el recipiente de mi odio ni siquiera le importa, ni siquiera se preocupa por ello, ni siquiera está cerca y está viviendo su vida totalmente feliz, mientras ese odio que tú tienes te afecta, te contamina, te destruye? Te convierte en un asesino, porque cada vez que recuerdas a esa persona, lo que estás es diciendo cosas exageradas y tratas de que otros a tu alrededor también compren la idea o estén de acuerdo contigo en que es de lo peor, y exageras y mientes y sencillamente te estás hundiendo, porque eso te quita la pureza de tu corazón y también te descalifica delante de Dios. Dios dice que en el reino de los cielos nadie que tenga odio en su corazón podrá entrar. La falta de perdón te afecta al punto tal que te separa de los que están a tu alrededor y te separan hasta de Dios. Fíjate que la palabra del Señor nos dice que nos inhabilita. Mateo 5, 23 y 24 nos enseña: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero, reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. El Señor dice que no podrá entrar nadie en el cielo si tiene un corazón lleno de odio. El Señor ahora nos está diciendo que ni siquiera podemos tener una relación íntima personal con Él día a día si no tenemos las relaciones interpersonales en lo que a nosotros corresponde restauradas y funcionando adecuadamente en amor, en misericordia. Si yo vengo a tratar de orar o vengo a tratar de ir a la iglesia y establecer mi vida de comunión con Dios en lo íntimo y en lo colectivo, con mi comunidad, mi familia espiritual que es la iglesia, dice Dios que primero, antes de tratar de presentarle una ofrenda a Él, necesito estar seguro que mis relaciones interpersonales están bien y hacer lo que a mí me corresponde. Pedir perdón, ya cada quien tendrá que dar cuenta si esa otra persona acepta o no las disculpas, otorga o no el perdón y se puede o no dar la reconciliación. El punto que quiero resaltar es que es un peligro tener odio en el corazón. Es un peligro porque te amarga, te envejece, te destruye emocionalmente. Pero ahora peor aún vemos que entonces te inhabilita de ir al cielo. Y si aún siendo cristiano, después de conocer a Cristo, ahora recibes la oportunidad del perdón de Dios y entonces tú lo que haces es actuar con odio y rencor para quienes te ofenden, dice entonces que también afecta tu relación con Él, porque tu íntima comunión no es posible en esa condición. Porque sencillamente tenemos que darnos cuenta entonces de que estamos delante de no una decisión, sino de una obligación. Perdonar es una obligación para los que son cristianos y es un proceso de sanidad para el mundo entero. Por eso todos deberían imitarlo. Dios nos ha dado el máximo ejemplo de perdón. Él nos dio el ejemplo en cada una de las cosas que hizo, enviando a Jesucristo a morir por nosotros. Él nos ha amado primero y nos ha perdonado primero. Mateo 5, 43, 45 dice: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes lo persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. El Padre que está en el cielo es perdonador. Y vuelvo a repetir que tú nunca serás tan parecido a Él como cuando perdonas, como cuando das otra oportunidad, como cuando muestras un amor misericordioso, como cuando te acercas al que te ha ofendido y en vez de atacarlo y dañarlo, como dice allí, oras por él. No es sencillo,
Porque si tú decides motivarte o actuar en base a la emoción, no lo vas a lograr. Ni siquiera lo intentes, no lo vas a lograr. Porque cuando estás dolido, porque cuando estás sencillamente triste por la traición, por la ofensa, no te provoca, jamás saldrá de ti con naturaleza ir a dar perdón o ir a buscar algún tipo de paz. Pero si lo haces en obediencia, creyendo en fe, que es una obligación porque estarás agradando a Dios, entonces en ese momento tú estás permitiendo que tu relación con Dios sea lo primero y que la otra persona reciba como parte de la gracia de Dios un poco de perdón del que Dios te ha dado a ti primero. Él nos ha perdonado a nosotros en todo y Él desea que nosotros también perdonemos a otros. Fíjate que Mateo ahora en el capítulo 6, versículos 14 y 15 dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes el Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes la suya. Hay una condición clara aquí. Dios desea, Dios exige que sus hijos perdonen. Si tú no perdonas, entonces estás alejándote de Dios y estás entrando en un proceso de autodestrucción emocional y espiritual. No puedes relacionarte con Él diariamente de una forma íntima y saludable hasta que no haya, por lo menos de tu parte, el intento de la restauración y de la solicitud del perdón o del otorgar el perdón. Necesitas entonces saber que Él no va a escuchar tu oración, Él no va a perdonarte si tú no lo haces. Cuando nos enseñó a orar en el Sermón del Monte, en el Padre Nuestro, lo dijo así. Una de las cosas que tenemos que decir es: perdónanos nuestros pecados como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Qué curioso es que Dios de antemano ya da por sentado y sabe, entiende que la naturaleza humana es egoísta y es propicia a dañar a otros. Por eso Él dice, te van a ofender, lo da por sentado, no tenemos que sorprendernos, no tenemos que angustiarnos, no tenemos que caer en conflicto. Es una naturalidad el ser ofendido, como también nosotros, aún sin querer, en algún momento vamos a ofender y herir a alguien. Así que Dios de antemano dice, vas a tener que perdonar a quien te ofenda. No te enrolles la vida porque pareciera ser un exceso de estima, un orgullo indebido cuando tú crees que no es posible y tú eres tan especial que nadie debería equivocarse cuando se trata de ti. No. Al mismo Señor Jesús lo trataron mal, lo ofendieron. Al mismo Señor Jesús ni siquiera lo reconocieron como lo que Él era. El Hijo de Dios. Tú y yo necesitamos seguir su ejemplo y perdonar para poder estar bien con Él, para poder recibir su perdón. Porque si no, sabes, estás tratando de usurpar la autoridad de Dios. ¿Recuerdas que en Romanos 12:19 Pablo nos enseña que Jesús dijo, no tomen venganza, hermanos míos? Romanos 12:19 nos enseña lo que es el principio de la autoridad que radica en Dios cuando nos dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando tú no quieres otorgar el perdón, estás usurpando la posición de Dios, la posición de juez. Ahora es tú quien decide quién es bueno y quién es malo, quién merece o no una segunda oportunidad, si es adecuado o no poder perdonar. Y no es así. El Dios Todopoderoso, el dueño del universo, el Rey de Reyes, el Creador, el que ha dado todo para poder restaurar la relación perdida con la humanidad, nos ha amado y nos pide que entendamos que Él es un juez justo. Si alguien te ha hecho un mal, Él no lo niega, Él te pide perdónalo. Y si esa persona no se arrepiente y esa persona sigue con una conducta destructiva, tarde o temprano ese individuo dará cuenta a Dios. No es tu responsabilidad ni es mi responsabilidad tomar el mazo de juez y pretender dar una sentencia. Es una rebeldía tratar de hacer eso. Es una ofensa para el Dios Todopoderoso que está en el cielo y que nos ha llenado a nosotros de sus inmensas misericordias. Necesitamos aprender a madurar. Y el perdón nos ayuda a madurar. Por eso, repito, es una decisión, no es un sentimiento, no sigue a una emoción, es una decisión. Para que puedas ilustrar un poco lo que quiero
es que busques en Mateo, cuando tengas tiempo, el capítulo 18, vas a encontrar allí una de las parábolas que el Señor Jesús utilizó para enseñar acerca del punto del perdón. Y habló de aquel rey que llamó a uno de sus siervos para pedir cuentas acerca de una deuda que este siervo tenía, que eran miles y miles de monedas de oro, imposible de pagar, era una deuda inmensa. Y entonces el rey decidió que tenía que venderlo a él como esclavo, a su esposa, a sus hijos y todos sus bienes para entonces recobrar su dinero. Pero aquel siervo pidió perdón, suplicó, dijo que él pagaría de alguna forma, pidió misericordia y el rey le concedió el perdón de la deuda. Pero cuando aquel hombre, habiendo recibido el perdón, salió de la presencia del rey, consiguió a algunos de sus amigos y entre ellos había uno, el cual le debía dinero. Así que éste también procedió ahora a cobrar su deuda. Y lo trató con maldad, lo trató con fuerza, le exigió, pero la deuda que esta persona tenía con él era mucho menor, era algo que podía pagar fácilmente con un poco de esfuerzo. Sin embargo, este lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. El resto de los amigos que estaban allí, el resto de los trabajadores, el resto de los que estaban en el palacio del rey, fueron ante el rey y le hicieron saber lo que ocurrió. Aquel a quien tú le perdonaste todo, fue y metió preso a otro que le debía una pequeña cantidad. Así que el rey llamó a cuentas a este hombre no perdonador y le castigó en gran manera. Y dice que lo entregó al tormento de los torturadores y que ahora tendría que pagar la deuda con interés. En rasgos generales, esta historia lo que nos habla es de la manera en que Dios actúa, pero déjame resaltar un par de detalles allí porque esto es revelador, por lo menos lo ha sido para mi vida y me ha ayudado a no cometer el error de pretender vivir con rencor o dejar que la amargura eche alguna raíz en mi corazón. Dios en esta historia es el Rey perdonador, al cual le debemos cualquier cantidad de cosas, desde la vida hasta toda la consecuencia negativa que debería llegar a nosotros por la desobediencia y nuestro pecado. Sin embargo, Él nos ha perdonado a través de Jesús. Por eso Él espera que tú y yo podamos también hacer lo mismo. Esta historia comienza cuando Pedro, Mateo 18, 21 en adelante, le hace a él una pregunta que tú y yo recordamos bien. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino 70 veces 7. Lo que pudiera ser como 490 veces. Algunas traducciones dicen sino hasta 77 veces. Pero en fin, el punto no es la cantidad, sino el principio. Pedro sabía que en su época los fariseos, los maestros religiosos enseñaban que tú podías perdonar hasta 3 veces al que te ofendía. Después podías tener algún tipo de acción distinta porque ya una 4ª vez o una 5ª vez ameritaba, no sé, una sanción. Los fariseos inclusive enseñaban que era digno odiar a quien te odia. Por eso cuando Jesús comienza a rectificar sus pensamientos, les dice: ustedes escucharon que pueden odiar a su enemigo, pero no es así. Le dice: tienes que orar por él, tienes que amarlo y tienes que interceder. Pedro cree que al decir que va a perdonar 7 veces está duplicando y un poquito más la bondad de los fariseos. Pero Jesús le dice: no, Pedro, no se trata de eso. Se trata de que siempre tienes que estar dispuesto a perdonar. Y esa es la representación de ese número. Siempre, siempre tienes que perdonar. Porque el perdón va a ayudarte a crecer espiritualmente. El perdón va a moldear tu personalidad. Cuando decides hacerlo una y otra vez, te aseguro que si tomas la traducción literal de 70 veces 7, entonces hablamos de 490 veces que tienes que perdonar a cada quien. Te aseguro que cuando ya llegues a la vez número 20, vez número 25, vez número 30 de perdonar, va a ser más sencillo, va a ser más fácil, va a ser parte de ti. Por eso Jesús dice: hazlo. Hazlo, porque si no las consecuencias son difíciles. Cuando Él te pide que perdones, está tratando de ayudarte a vivir tranquilo tú, a que no te amargues con el odio, a que no entres en ese oscuro proceso de la amargura, a que no dañes tu relación con Dios, a que puedas estar entonces una actitud adecuada y habilitado para acercarte a Él sin ningún tipo de conflicto y sin ningún tipo de impedimento espiritual. Pero fíjate, si tú te detienes a mirar con exactitud la historia, también vas a encontrar otros mensajes allí que son dignos de recordar. Cuando tú no perdonas, estás dándole mal testimonio a otros y estás alejándolos de ti. Pasó con los amigos de este siervo que no perdonó. Cuando vieron la injusticia que él cometía, aún más grande, después de que él recibió perdón,
Ellos se alejaron de él y entonces se acercaron al rey, lo acusaron. Cuando tú no perdonas, te quedas solo. Cuando tú no perdonas, la gente a tu alrededor sencillamente no está bien contigo. Por más que tú quieras creer que sí o por más que intenten disimularlo, una persona amargada, una persona rencorosa, una persona llena de odio, una persona que sencillamente transpira ese deseo de venganza, es invivible, tú no lo puedes tolerar y así te parezca a ti que es un poquito, que es solamente con una persona en una ocasión, si eso está en tu vida, eso contamina y los que están a tu alrededor no lo quieren, porque si así actúas con uno, ¿cómo será con ellos cuando ellos se equivocan? Casi estarás tú mandando la información o mandando el mensaje de que hey, conmigo no te equivoques porque entonces también te voy a cortar de mi lista de amistades, lo cual es triste. Ahora, no solo eso, sino que el juicio de Dios cae sobre la persona. A mí me llama la atención cómo el Señor se muestra en esta parábola. El versículo 34 y 35 dice, y enojado su Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Es decir, Dios está diciendo que si tú no otorgas el perdón, vas a estar bajo tortura. Una tortura a la cual Dios va a permitir que llegue a tu vida. Eso es un principio sumamente difícil de aceptar. Porque si tú crees que estás dañando a otro, eres tú quien vas a estar dañándote a ti mismo. Santiago, cuando escribió en el capítulo 2, versículo 13, nos dice, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa sobre el juicio. El Señor establece un principio. Aquí no estamos hablando de perder la salvación. Aquí no estamos hablando de que Dios es un Dios injusto, que hay que hacer algo para que Él nos dé. Él está hablando desde un principio. Tú puedes ser cristiano y tú puedes ir al cielo, pero si tú no vives otorgando el perdón, sencillamente no estarás en tu mejor relación con Dios, estarás dando el peor de los testimonios, tu vida estará llena de amargura y dice que sufrirás una tortura interna que inclusive viene de parte del Rey. Fíjate que Jesús es el que dice, así te tratará el Padre si tú actúas igual. Cuando tú odias al torturado eres tú, no el otro. No hay recipiente externo, eres tú. Necesitas perdonar, necesitamos perdonar para que no tengamos tormento, para que podamos acercarnos a Dios, para que las personas a nuestro alrededor no se alejen de nosotros, para que podamos madurar nuestro carácter, para compartir la esencia de amor y de la naturaleza de Dios, para seguir el ejemplo que Él nos ha dado, para evitar la contaminación de nuestra mente, de nuestras emociones y de nuestra vida espiritual. Debemos perdonar por gratitud a aquel que nos ha perdonado todo, que nos ha bendecido en gran manera. Debemos perdonar porque si no estamos usurpando la autoridad de Dios, que es el único juez justo que existe. Habrá muchas personas que a nuestro juicio no son dignas de recibir perdón. Y sabes, podemos argumentar con profundidad acerca de ello, y quizás podamos estar todos de acuerdo. Por eso, el perdón no se trata de la persona que lo recibe, sino de la fuente o el fundamento que lo causa. Hay personas que perdonamos no porque lo merezcan, sino porque Dios lo pide. Esa persona recibe una gracia exterior. Le compartimos la gracia y la bendición que Dios nos ha dado a nosotros. Le amamos como Dios nos ha amado a nosotros. Ahora bien, permítame concluir esta idea resaltando la realidad de que nuestras emociones deben poco a poco ir en pos de esa decisión que hemos tomado de perdonar. Por lo tanto, esa es nuestra esperanza. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma también se calmarán y estaremos en tranquilidad. Sin embargo, es un proceso más lento. Quizás tus emociones no sean rápidamente movidas a sentir paz. No, tú puedes tomar la decisión de perdonar, actuar de la forma correcta, evitar la venganza, evitar la agresión, tratar con misericordia a la persona que te ofendió, pero también puedes tomar medidas para cuidar tu corazón. Alguno que falla contra ti, no es que entonces tú no puedes hacer nada. No, sí puedes hacer algo, pero ese algo no puede ser tratarlo con odio. No, toma tus medidas.
Actúa sabiamente, toma las distintas determinaciones a tu alrededor para evitar que sigan abusando de ti. Si tienes que alejarte de esa persona por un tiempo o tomar medidas para limitar el acceso de esa persona para que no te haga daño, hazlo, pero no con odio, no con rencor, sencillamente con la madurez de reconocer un peligro. El sabio ve el mal y se aparta. Hay ejemplos en la Biblia de algunos que tuvieron discusiones y después de eso hubo reconciliación. Pedro y Pablo pelearon en algunas ocasiones. Pablo peleó con Bernabé porque Juan Marcos, su sobrino, no había dado la talla, no había sido conforme a lo que Pablo esperaba en el primer viaje misionero porque Juan Marcos se regresó antes de tiempo. Pero al final de los días del ministerio de Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice: envíame Juan Marcos, el cual me es útil y es de mucha importancia tenerlo acá. Es decir, el que tú tengas una diferencia con alguien es normal. Que tomes algunas decisiones para cuidarte es normal. Lo que no es normal es que guardes rencor. Lo que no es normal es que crezca el odio. Lo que no es normal es que te contamines con esas emociones que no son de Dios y que provienen contrarias a Dios. ¿Por qué? Porque el que es asesino desde el principio es el diablo. El que es sencillamente dado a la violencia y a la retaliación es Satanás. El engañador por naturaleza, el que le gusta romper las relaciones y el que le gusta la amargura es al diablo. Así que si no te pareces tanto a Dios como cuando perdonas, te pareces mucho al diablo cuando guardas rencor. Así que cuida tu corazón. Cuida tu corazón, vive en paz, haz las cosas conforme a lo que Dios espera y la fuente de esa tranquilidad y de ese poder perdonar está en tu relación íntima con Jesús. Busca del Señor, disfruta de la iglesia, estudia la palabra, ten una vida de oración, piensa en los principios que son eternos, que son los principios de la Biblia. Y eso te ayudará a poder perdonar. Perdonar es una decisión que te ayuda a estar en paz con Dios, que te guía en tus relaciones interpersonales, que te hace madurar como cristiano, moldea tu carácter, que te evita el tormento eterno, que te ayuda a poder dar ejemplo a otros, que evita la contaminación de tu pensamiento, que te ayuda a no usurpar la autoridad de Dios. El perdón es esencial para los cristianos, no es una opción, es un deber. Espero que podamos experimentarlo y que Dios pueda darnos victoria en cada aspecto de nuestra vida, que perdonemos los unos a los otros. Gracias por compartir conmigo en este tiempo y espero que el Señor pueda bendecir tu vida. Recuerda, solo hay un camino a la vida abundante y ese camino es Jesús. Jesús es el único camino y es de lo que hablamos aquí en el ministerio One Way. Jesús es el camino al Padre y la vida abundante que Él te ofrece, nadie más te la puede dar. Si aún no lo conoces como tu Señor y Salvador, búscalo, porque Él cambiará tu vida al darte perdón. Él llenará tu ser de su presencia, te dará la vida eterna y Él cambiará desde adentro hacia afuera todo lo que hay en ti. Y será un cambio exitoso, de bondad, de bendición. Ese es mi Dios. Gracias por estar con nosotros en One Way. Hasta la próxima. Esperamos que estas palabras hayan sido de ayuda y beneficio para tu vida. Contáctanos con tus preguntas, sugerencias o comentarios usando Blogger, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter en Nathan Elí One Way. Será hasta la próxima.